Este es el Día del Veterano, que se puso a través de una ley hace mucho tiempo ya, no tanto, porque fue el 2019, estaba en ese entonces en el Senado de la República y se decretó como el 10 de octubre el Día del Veterano, conmemorando el último día en que los españoles como potencia, como poder, estuvieron en Colombia, su última retirada militar en la ciudad de Cartagena, que exactamente fue el 10 de octubre de 1821. Cartagena, que había dado su grito de independencia de primeras. Bueno, de primeras se habla también de los territorios libres de la población negra mucho antes, que salieron de ahí, de Cartagena, como el Palenque San Basilio, como uno de nuestros héroes que hay que colocar en los libros de historia. Yo tengo aquí una frustración porque todavía a estas alturas, a pesar que la ley lo ordena, la historia, el estudio de la historia no se ha generalizado en los colegios del país. Y yo creo que nuestra juventud, nuestra niñez, empezando por ahí, para que en un futuro toda nuestra sociedad puedan discutir de nuestra historia. No hay una historia científica y diversas interpretaciones de los hechos, pasaron hace mucho tiempo, pero indudablemente este fue un hecho de libertad final, sacar el último soldado del imperio colonial, de la corona, y construir una república. Allá en Boyacá, en nuestro último acto, el 7 de agosto, hablamos de qué significaba una república, o sea, esa lucha que dieron tantos colombianas y colombianas, todos muy jóvenes, empezando por Bolívar, qué significaba dentro de nuestra historia nacional, de nuestra construcción como personas, incluso de nuestro ideario y de nuestros principios republicanos. Y aquí, pues tenemos una fecha que es muy posterior a ese 7 de agosto, 1821, y en la ciudad que primero gritó libertad y que fue la última en ser liberada. Algunos reductos quedaron por ahí, pero ya no fueron suficientes. Estuvo allí Córdoba, estuvo allí Maza, estuvo allí ni más ni menos que el almirante José Prudencio Padilla, del cual también hemos conmemorado el año pasado sus 200 años, uno de los héroes también, de color negra también, y fundador de nuestra flota, de nuestra área naval, de nuestra fuerza naval, quizás una de las personas más atrayentes de nuestro inicio como república. Fue fusilado por nosotros mismos, esa misma tendencia de matarnos entre nosotros, que arrancó casi desde el principio, como una especie de página a la colombiana del libro Caín y Abel, que leímos todos en la Biblia hace mucho tiempo, pero que pareciera se repitieran todos los pueblos del mundo, y nosotros no somos la excepción porque haya acontecido, pero sí somos la excepción porque permanece. El gran problema de Colombia no es ni siquiera que antaño se hayan matado unos colombianos con otros, casi en todas partes ha sucedido lamentablemente, sino que nos sigamos matando después de los siglos, que no hayamos encontrado el camino después de los siglos de la construcción nacional, solidaria, conjunta, común, que hace que cualquier país se vuelva grande. Los Estados Unidos de Norteamérica, después de su propia guerra, entre ellos mismos, luchando también por la libertad de los esclavos y de la igualdad independientemente del color de la piel, pues se constituyó en la primera potencia durante todo el siglo XX gracias a su propia unidad, gracias a saldar con la paz lo que fue una guerra violentísima entre sus propias familias, entre sus propios integrantes. 2 ejércitos tuvo Estados Unidos, el confederado, el del norte, y lucharon entre sí. Y esa historia ya no la van a repetir.
y nos enseña que es el camino de la unidad nacional, el camino verdadero de construcción de una nación. Hablar de los veteranos de Corea, hablar de Corea, hemos hablado bastante aquí, país que era en aquel entonces más pobre que nosotros. No sé si las personas condecoradas ahora recuerden los paisajes, las aldeas de aquel momento, los momentos en que se encontraban quizás con una familia campesina por allí, en un rincón, en un recodo, subiendo una montaña o al final de la montaña. Y quizás pensaron, aquí hay más pobreza que en Colombia, porque también salían de los campos de Colombia, era un país mayoritariamente rural, y se encontraban quizás por primera vez en su existencia en un país extraño, llevados supongo que en barco, desembarcados allí en algún punto de la península, luchando a morir, porque iban era a una batalla mortal. Los motivos, etcétera, quedarán también en la interpretación de la historia, pero su sangre quedó allá, y ahí hay una marca de sangre entre Corea y Colombia. Las marcas de sangre no se olvidan, se tramitan, pasan en los tiempos, van de generación en generación, deben volverse fructíferas, en mi opinión, no autodestructivas, y la marca de sangre entre Colombia y Corea tiene que ser muy constructiva. Lo he dicho allá con el presidente, lo he dicho allá con las figuras con que me he encontrado, no tanto en Corea, sino en muchos lugares del mundo. La alianza Corea-Colombia debería crecer como un eje propio, no dentro de la geopolítica mundial, que a veces ni nos ve y no tiene en cuenta nuestros problemas, sino como dos países que como hermanos supieron enfrentarse conjuntamente, colaborarse conjuntamente en los campos de batalla, y eso genera una camaradería que nunca se olvida. Ahí se construye una hermandad, se siente el hermano cuando se está al lado de alguien que también arriesga su existencia, y colombianos y coreanos allá lo hicieron. No creo que ya haya enemigos de eso, por lo menos del lado de Colombia, pero allí también se encontraron dos pobrezas. La pobreza rural colombiana, la mayoría de esos soldados venía de los campos de Colombia, y la pobreza rural de Corea en general, en su lucha también dentro de ellos mismos. Y hoy sirve para conmemorar este evento de veteranos de la guerra. Hay una enorme distancia. No somos igualmente pobres, todos tenemos problemas obviamente, pero Corea logró su desarrollo, logró niveles de equidad envidiables, logró hacer una reforma agraria y hacer que sus campesinos vivieran mejor y dieran alimentos a la enorme población que empezaba a crecer allí. Se generó una industria que aquí vemos en los almacenes, hasta compramos algunos de sus productos. Un país que se industrializa, que logra colocarse en la vanguardia tecnológica del mundo, que logra el estudio para toda su población. Los niveles educativos de Corea ya van más allá del pregrado que llamamos nosotros. Ya la mayoría de su población se especializa en la educación superior. Y comparado con nosotros, los hermanos en el campo de batalla, ¿qué? ¿Por qué nosotros nos quedamos? Esa es una buena pregunta que aquí no voy a contestar porque no es el objetivo, pero que sí dejo y quiero que quede en la mente de tanto personal uniformado como civil. ¿Por qué, si éramos incluso más ricos que los coreanos en aquella guerra, no mucho más, pero teníamos un poco más de desarrollo aquí, por eso fuimos allá? ¿Por qué hoy es al revés? Después de varias décadas, de cerca de 70 y pico años, 75 años. ¿Por qué? ¿Qué hizo bien Corea? ¿Qué hicimos mal nosotros?
Y eso que hicimos mal nosotros debería no repetirse, porque si no, seguiremos cada vez más en los países pobres de la tierra sin superar nuestros problemas sociales, políticos, económicos. A los veteranos en general, solo podemos mencionar como uno de los grandes éxitos en estos 2 años el tema de la Mesada 14. Fuimos a firmarla, creo, en Bucaramanga fue. La Mesada 14 es un mes de pensión adicional, es la número 14, por eso se llama así, que había sido suspendida por una decisión del Consejo de Estado en el año 2018, que tiene que ver con pues, la pobreza presupuestal de Colombia, con las priorizaciones en el gasto público que no contemplan realmente ni al viejo ni a la vieja de Colombia, en general. Por eso tenemos 3 millones todavía ahí en las calles de las ciudades, incluso con estos fríos, vendiendo bonais y paletas y tratando de sobrevivir con lo que venden como vendedores ambulantes. Y creemos que es normal, que es lo peor, que nuestros padres pueden estar abandonados en una calle sin que los cuidemos, porque ellos son nuestros padres colectivos. Claro que cada uno de nosotros tiene un padre, una madre, la mayoría, conocidos. Pero es que hay los padres y las madres de Colombia. Y la mayoría de lo que llamamos la tercera edad, de lo que llamamos vejez o como queramos denominar padre, son mujeres. Los hombres nos desgastamos y nos morimos antes. Entonces la mayoría de las personas que andan en las calles viejas son mujeres. Son nuestras madres colectivas. Nacieron en los mismos pueblos donde nosotros nacimos, en los mismos barrios quizás donde nosotros nacimos. Se criaron casi que en las mismas calles, viendo los mismos paisajes. Lucharon, como sabemos, en general, porque no les dieron a la mayoría educación pública, no había educación, les dieron una vida para trabajar cuidando a sus hijos. Y lo hicieron, nos levantaron, aquí estamos caminando gracias a nuestras madres, todas, la gran madre colectiva de Colombia. Los indígenas incluso extienden el concepto hacia la misma naturaleza, porque la naturaleza la ven como la madre tierra. Decimos el río Grande, madre de Colombia, de la patria, el río de la Magdalena, que hoy no tiene peces, ha muerto. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.